Buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a dar la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Pero les recuerdo que estamos hablando acerca del profeta Daniel, ¿verdad? Estamos hablando de las profecías. Estamos hablando acerca del sueño de Nabucodonosor, ¿verdad? La interpretación y lo que significaba. Pero hay una parte muy interesante también que va a ser ya en el ramo espiritual, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante, porque el día de ayer le hice un comentario de que Daniel, comparándolo también junto con José y muchos personajes bíblicos, el Espíritu Santo es el que los llenaba. Incluso hay una historia muy interesante sobre Sansón. Algunas personas dicen que es que Sansón no tomaba vino, no comía cosas inmundas. No, Sansón sí tomaba vino y comía cosas inmundas. Acuérdense que él mató un león y del león al otro día había un panal ahí de abejas y comió de la miel de ahí. Pero el detalle de que para que el Espíritu Santo viniera sobre Sansón era que él tenía que guardar que el cabello no le iba a pasar navaja. Mientras él obedeció, manteniendo el cabello largo, el Espíritu Santo podía entrar en él. El día que él se cortó el cabello, ya sabemos la historia, ¿verdad? Entonces el Espíritu Santo ya no pudo entrar en él. ¿Por qué? Por desobediente. Lo mismo pasa también con José. José fue un hombre entregado a Dios y por eso el Espíritu de Dios podía hablar tranquilamente con José, ¿sí? De hecho, le hace ver las lenguas, ¿verdad?, que tenía que hablar para poder ser el gobernante de Egipto de ese tiempo, como también acá con Daniel. Daniel era un hombre entregado a Dios y el Espíritu Santo, al estar Daniel entregado a Dios, el Espíritu Santo podía entrar en él en el momento que el Espíritu Santo quisiera. ¿Por qué? Porque Daniel estaba entregado a Dios, ¿sí? Hicimos la comparativa con el Espíritu Santo que hoy se desarrolla en las iglesias, que es un verdadero desorden. Y hice un comentario que a algunos no les pareció, ¿verdad? Que les dije que parece que se están moviendo dentro del templo creyendo que están manejados por el Espíritu Santo como perros con sarna. Ojo, no les dije a ustedes perros sarnosos, sino les dije se mueven, actúan, obran, se desenvuelven como si fueran un perro con sarna, un perro con garrapatas, porque ese es el movimiento que ellos hacen, como tlaconetes cuando les avienta sal, ¿sí? Les dije que el Espíritu Santo era santo, puro, pulcro, ¿sí? Porque es la esencia de Dios Padre, es la esencia de Dios Hijo y es la esencia misma de su propio ser. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con la manifestación del Espíritu Santo. Ahora, voy a dejar un poquito la historia de Daniel y quiero meterme con esto del Espíritu Santo. Hay una pregunta que les quiero hacer. Dice Pablo que debemos de llegar a la estatura del varón perfecto, pero ¿ustedes creen que como hombres podemos llegar a la estatura del varón perfecto? Esta pregunta se la he hecho a algunos pastores y me dicen no, imposible, muy complicado, muy difícil, ¿sí? Pero ¿cómo se llega? Si está manifestado en la Biblia, ese misterio también está revelado, solamente que hay que buscar cuál es la revelación de lo que dice Pablo, que debemos de buscar ser, ¿sí?, a tener la estatura del varón perfecto. Ok, con respecto a lo de los perros, la Biblia también menciona a unas personas como perros, y eso lo tenemos registrado en el libro de Deuteronomio, en su capítulo 23, 17 y 18. Dice: no entrarán prostitutas, rameras a mi templo. También no entrarán sodomitas a mi templo, ¿sí? Y le dice a Moisés: no aceptes las ofrendas de una prostituta o de una ramera, ni de un perro. Léanlo, está determinado en Deuteronomio capítulo 23, versículos 17 y 18. No entren perros a mi templo. No acepten la ofrenda de los perros en mi templo, ¿sí?
Y en Deuteronomio en Apocalipsis capítulo 22, versículo 14 y 15 dice, los perros no entrarán al reino de los cielos. No entrarán los perros, no entrarán los homosexuales a mi casa. También Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice que los afeminados y los que se echan con varón, como con mujer, ¿sí?, no entrarán al reino de los cielos. Entonces, las Sagradas Escrituras catalogan a cierto tipo de personas como perros, ¿sí? Y eso lo llaman como a los homosexuales. ¿Por qué? Porque cambiaron la gloria del Dios por sus porquerías, ¿sí?, haciéndose lascivios, ¿sí?, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Ahora bien, vamos a lo del Espíritu Santo. La pregunta, volvemos a retomarla: ¿puede el hombre llegar a la estatura del varón perfecto? Vamos a ver dos facetas, una la terrenal. ¿Cuál es la estatura del varón perfecto? ¿Cuál creen ustedes que fue la estatura que Dios hizo, con la que Dios hizo a Adán? ¿Sí? Ok. En Ezequiel capítulo 40, versículo 3, nos dice que un hombre llega, el profeta ve a un hombre montado sobre un caballo, y dice que que se le dio una vara de medir. Acuérdense que la Biblia nos habla por medio de parábolas, entonces hay que descifrar las parábolas. ¿Por qué ese hombre tenía una vara de medir? Y la medida era una caña de medir, tenía una caña de medir, son aproximadamente 3 metros. Entonces, la estatura de Adán, del varón perfecto, el cual hizo Dios en Adán, tenía 3 metros de altura, ¿sí? A medida que fue el hombre pecando y contaminándose y desobedeciendo a Dios, las estaturas, como las edades, bajaron. Adán era un hombre de 3 metros, pero llegó a vivir 690 años, 660 años, ¿sí? Y así fueron todos ellos, ¿sí? Fueron bajando las estaturas y fueron bajando las edades. Entonces, la estatura del varón perfecto era Adán. Quizás me digan ustedes, pero los gigantes de la Biblia nos menciona la cama de Og, el gigante, dice que la cama medía 4 metros de largo, por aproximadamente 1,80 de ancho. Eso lo tenemos registrado en el libro de... Ay, perdón, no lo apunté, pero bueno, ahorita lo checamos. La cama de Og, búsquenlo. Y entonces quiere decir que si la cama de ese gigante tenía 4 metros de largo, pues entonces el gigante era lo que medía, 4 metros de largo, ¿sí? Si ustedes me dicen, es que los gigantes eran descomunales, oiga, un hombre de 4 metros no es cualquier cosa, ¿Y por qué 4 metros es lo que la Biblia nos menciona? Porque las aguas del diluvio universal, ¿sí? Subieron 7 metros del pico más alto, el monte Everest, que es el considerado, 7 metros más arriba. Así que si 4 y 3 más arriba, o sea, tenía que morir toda la raza humana, todo lo que tenía vida tenía que morir. Los árboles no, las montañas no, nada, solamente lo que tenía vida. Entonces, esa es la estatura del varón perfecto en cuestión terrenal, la estatura de Adán, que desafortunadamente por el pecado fuimos bajando tanto de edad, en las edades como en la estatura, ¿sí? Incluso David dice, el hombre va a llegar a morir, a tener hasta 70 años, 80 los más robustos, y es lo que pasa ahorita. Ya con 80 años ya tenemos ciertos achaques que ya son propicios de nuestra edad, para nuestra época. Ahora bien, ya esto es con respecto a lo terrenal, pero ahora vamos con lo espiritual. ¿Puede el hombre en lo espiritual llegar a la estatura del varón perfecto? La Biblia nos dice que sí, pero ¿cómo? ¿Cuál es
el camino que se debe de llegar para tener la estatura del varón perfecto en lo espiritual. En 1 de Corintios capítulo 14, versículo 3 y 4, nos dice, perdón, el 1 y 2, vamos a hablar el 1 y 2, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Procurad, es lo que nos está diciendo Pablo, a la iglesia gentil, a nosotros, dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. Y sin embargo hay una bola de sinvergüenzas, de tontos, pastores que dicen que ya no hay profetas. Entonces, si dice Pablo que sigamos los dones, pero lo más importante es que profeticéis, entonces ¿dónde queda el argumento que tienen ellos de decir ya no hay profetas ahorita en la actualidad? ¿Sí? El versículo 2 dice, porque el que habla en lenguas, aquí es lo más importante, no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces, si el hombre habla en lenguas, ¿sí?, habla cara a cara con Dios, porque el Espíritu le da a decir palabras indecibles, que solamente el Espíritu Santo nos hace hablar para poder hablar cara a cara con Dios. Entonces, sí podemos llegar a tener la estatura del varón perfecto en cuestión espiritual, siempre y cuando nos entreguemos a Dios. Pero si nos medio entregamos, solamente vamos a ser uncidos. Pero ¿saben qué es uncir? Nada más que te echen aceitito arriba y nada más, y listo. Pero no te llena el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice las Sagradas Escrituras, que te embriaga como el vino, pero no es vino. Llena y satisface tu hambre como el pan, pero no es pan. Llena y satisface tu sed, pero no es agua. Esa es la esencia del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, ¿pero cómo lo vamos a sentir? Entregados plenamente a Dios, ¿sí? Entonces, sí podemos llegar a la estatura perfecta, a la estatura del varón perfecto en lo espiritual, siempre y cuando estemos consagrados a Dios. Porque el que habla, dice Pablo, el que habla en lenguas, ¿sí?, que a veces no hay un intérprete, no importa que no haya un intérprete. Y lo más importante, dice, no, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Dice, pero el que profetiza, habla a los hombres para edificación de la iglesia, exhortación y consolación. O sea, el que profetiza habla a la iglesia, profetiza a la iglesia, la consuela, la exhorta, cosa que no queremos los exhortos, los odiamos y por eso decimos no hay profetas. No hay profeta porque viene y siempre me habla mal. Sí, porque te comentan tus errores, como el que les dije el día de ayer, ¿sí? Por eso se enojaron, por eso se incomodaron, porque les dije, se mueven como si fueran perros sarnosos, y en las iglesias, y todavía lo sacan en las redes sociales, como si fuera un gran chiste, o los predicadores que nada más tocan a los hombres con la mano y se tiran, sí, pero es un show, porque atrás hay uno que sabe que se va a tirar, va a haber uno que se va a tirar y no hay que dejar que se caiga porque si no se va a lastimar. ¿Ese es el Espíritu Santo? No, eso es cosa del demonio. El que habla en lengua extraña, pongan mucha atención a esto. Así mismo se edifica, así mismo se consuela, así mismo se exhorta, ¿sí? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Es importante profetizar porque en la profecía edificas a la iglesia. En lenguas te edificas a ti mismo en lo espiritual, ¿sí? Así que quisiera que vosotros hableseis en lenguas, pero más bien que profeticéis. Pongan atención a esto y escúchenlo, pastores insensatos, ¿sí? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia tenga
edificación, reciba edificación. Es importante buscar la manera también de que el Espíritu Santo, que es el que da el don de la profecía, podamos recibirlo, pero siempre y cuando lo tengamos de parte de Dios, con orden, no con desorden, ¿sí? Como los bailarines que hay en los templos, creen que cada semana el Espíritu Santo los llena, pero eso es cosa del demonio, ¿eh? Léanse bien, Primera de Corintios capítulo 14, léanlo detalladamente, y ahí van a ver si es cierto que ustedes están recibiendo el bautismo del Espíritu Santo o es el otro Dios, porque también Satanás es un Dios, ¿eh? Satanás también es un Dios, ¿eh? Que Dios los bendiga. Soy Juan Carlos Muñoz. Hasta pronto.